Bien, comenzamos entonces nuestra siguiente clase. Déjenme decirles que, bueno, no sé si tiene horario ya la perica, ya ahorita ya se va a dormir o... No, es que si oye el garabía Ah, se va a ok, reír. al ratito entonces. Ajá. Déjenme adelantarles para que no se les vaya a hacer extraño. Raúl y Luzma tienen una perica, o perico, no saben, Cotorra, sí. cotorra. Y es muy hermosa porque aparte de pronto imitar a los presentes, ya sabe imitar las risas, ya saben todo esto. Pero hace rato fui testigo de lo que ya me habían dicho antes, que le gusta la ópera. Pero es algo natural, dicen que no lo está imitando, que de pronto se pone así a entonar, ¿cómo se dice? Cantar ópera. Cantar. No sé cómo se decía en periquesa, pero sí se pone así a cantar ópera y sí se escuchaba así. Entonces, bueno, les digo que no se les extrañe, de pronto se escuchan un ruido así de fondo y no vayan a pensar que es algo extraño, es la cotorra que tiene por aquí nuestros hermanos, que ahorita está en silencio. Yo pensé que ya se había dormido, pero no. Dice que al rato que empiecen a escuchar aquí el movimiento con todos que estemos aquí, bueno, ahí van a ver si la escuchan. Bueno, dicen aquí cotorra en do menor. Ok, ahorita está entonces a lo mejor meditando para comenzar. Bien, es de las cosas hermosas que el Eterno nos regala, ¿verdad? La naturaleza, Que los nos da la alegría. fauna, nos da alegría, sí, es maravilloso. Bueno, vamos pues entonces a continuar y vamos al Brit Hadashah, el pacto nuevo, el pacto renovado. La semana pasada concluimos esta parte polémica sobre los alimentos, polémica porque el cristianismo la ha polemizado, respecto a qué se come y qué no se come, respecto a haber hecho los mandamientos, todos los alimentos limpios, ¿se acuerdan? O los que estuvieron en la clase. Y pues hablamos sobre la tradición, también recordamos nuestra condición antigua de hipócritas, esperando ya estar superando o haber superado esa faceta, porque Yeshua ahí lo dice, cuando habla con los fariseos, les dice hipócritas, porque desechen el mandamiento del Eterno por vuestra tradición, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y nosotros reconocimos, al menos si nos esforzamos y creemos que ya no estamos en esa condición, reconocimos que en la antigüedad pues estábamos metidos en sistemas religiosos en donde decíamos todo del Señor, pero nada realmente era del Señor, todo era tradición, todo eran días de culto, todo eran días religiosos de Roma, de los papas o de cualquier persona que dijo vamos a celebrar tal día, y realmente vivíamos como fariseos. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Vivíamos como fariseos, hipócritas, de labios solamente, pero nuestro corazón lejos de lo que realmente es. Eso lo vimos la semana pasada, Marcos 7:6 hasta el 23. Y hablamos otras cosas sobre los alimentos. Hablamos también que Yeshua ahí no dijo que ya todo lo que existe en la tierra se puede comer. Está hablando de aquello que el Padre ya había santificado. Creo que ya llegaron por ahí los hermanos, vamos a ver. Y vamos a continuar en esa parte de Marcos 7. Vamos a continuar esa parte y luego nos vamos a pasar a Lucas, que quiero seguir viendo algunos temas que están ahí en paralelo. Por ahora en Marcos 7:24, después de que viene esas instrucciones, esta parábola también, que por cierto la semana pasada vimos que Yeshua se refería a una parábola, ¿verdad? Él cuando vienen sus discípulos y le preguntan ¿qué quisiste decir? Él también dice, ¿tampoco ustedes entendieron la parábola? ¿Tampoco ustedes la entendieron? Y bueno, él entonces da la explicación, ¿no? Y justamente ahí es donde entendimos
y aclaramos a lo que se estaba refiriendo él, ¿no? Que son la doctrina de los hombres, la hipocresía de los hombres, los inventos de los hombres, lo que contamina al hombre, y no la comida que ya estaba permitida, que se podía comer, ¿no? Hasta el día de hoy. Y bueno, que nos sea de lección para nosotros, para poder seguir buscando la obediencia verdadera y quitarnos lo que es tradición, que está por encima de la Torá, ¿no? Bueno, vamos entonces a Marcos 7:24. Sigue diciendo el texto, sigue diciendo, se levantó de ahí, justo cuando después que comieron, se movieron de ahí, dice, se levantó de ahí y se fue a la región de Tiro. Y entrando en una casa, ahora Tiro era una ciudad del norte, cerca del Mediterráneo, Tiro y Sidón, esas zonas realmente eran ciudades de gentiles, pero había israelitas ahí, había gentiles también, por supuesto. Y aquí viene un texto también, un relato muy interesante de una mujer que a todas luces aparentemente es de origen gentil. Yeshua mismo lo refiere cuando está hablando con ella, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver sus versiones también. Estamos en Marcos 7. Dice que se levantó de allí y se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa, dice, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, dice, al oír hablar de él, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil. Aquí, vamos a ver Marcos 7:26, cómo vienen sus versiones. Quisiera que viéramos aquí cómo aparecen sus versiones. Marcos 7:26. A ver, era gentil, dice por aquí, era griega. Acá hay otra, Sirofenicia, ok. Gentil de Fenicia, dice la Peshita. Mujer griega, dice otra. Bueno, algunas versiones cuando traducen griego o griega se refiere a gentil, no necesariamente de nacionalidad griega, porque Shaul suele usar este término, judío y gentil, ¿verdad? Haciendo referencia a todas las naciones. Por otro lado, hay otras versiones que dicen Sirofenicia o Fenicia. Ahí como dice en esa versión, David. Ahí llegó David por aquí también con nosotros. La mujer era griega y sirofenicia. Griega y sirofenicia. En esta versión que tengo yo, Marcos 7:26, dice, la mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento. Es decir, gentil aquí le traduce, y en otras traducen griego. Griego es sinónimo de gentil. A ver, dicen por acá, sirofenicia de nación, nacida en Fenicia, Siria, en la versión de Hernán Torres. Bueno, estos dos elementos, todo parece ser que la posicionan en un lugar no israelita, ¿ok? De entrada, parece que no hay evidencia, al menos en estos dos datos, de que no es israelita. Todavía más adelante, Yeshua refiere todavía algo que ya la desconecta totalmente de Israel. ¿Por qué les digo esto? Bueno, anticipadamente, porque algunos creen, y con el asunto de la doctrina del efraimismo, algunos creen que muchos de los gentiles que aparecen en el Brit Hadashah se suele decir que son israelitas ya mezclados, asimilados,
¿verdad? Que estaban perdidos, pero que eran israelitas, pero que era como la oveja perdida y todo eso. Pero sin embargo aquí en esta mujer todo parece ser que el texto no la atribuye a ninguna tribu de Israel, así es como dice Ofe. Parece que no pertenecía genéticamente ni el lugar ni su origen en Israel. Es decir, era una mujer totalmente alejada de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, o de Isaac, por medio del cual vendría la descendencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que desde que comenzamos hasta acá, si no mal lo recuerdo, es la primera persona de origen gentil que se acerca demasiado. Y tanto que reconoce su estado de gentil y aún así le ruega al Mesías un favor. Ajá. Dice, la mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. ¿Cómo dicen sus versiones en vez de demonio? Y la mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Al demonio también. A ver. La hija tenía un espíritu inmundo. Espíritu inmundo. Ok, acá está la versión de Guadalupe, espíritu maligno. Demonio también por acá. No sé si alguien puede ver igual en el griego cómo aparece, que es la palabra. Si es la Ivo Dalsin también dice demonio. Ahora, apenas me preguntaron, hemos tocado este tema sobre los demonios, porque saben que el judaísmo pues critica mucho esta parte, ¿no?, de la predicación de Yeshua o del Brit Hadashah, y dicen ellos que esto es mitología, ¿verdad? Que los demonios no existen, que el diablo no existe, que todo es Yetzer Hará y cosas de estas, ¿no? Ok, ahí está Jairo, está poniendo la palabra. Ajá, daimonión, que tiene que ver con un demonio, ¿no?, en griego. En hebreo, la palabra que se usa es shade o shade, que es, en plural es sheidim. Cuando habla de demonios es sheidim, que si no mal lo recuerdo es de origen arameo. La palabra sheidim, que aparece en los textos griegos, es de origen arameo, y por cierto la usaban los fariseos. Qué interesante que hoy día los judíos dicen que eso es mitología, y los primeros que usaron eso fueron los fariseos. O sea, los judíos eran los que creían en los demonios, los antepasados de ellos, y por eso ellos hablaban de eso. Por eso Yeshua, fíjense, cuando Yeshua hacía milagros, ¿se acuerdan? Ya lo vimos, le llegaron los religiosos, y ¿qué dijeron? ¿Por quién saca demonios? Belcebú. Por Belcebú. Entonces, ¿quién creía primero en Belcebú, en el demonio, en Satanás? Pues ellos. Entonces, lo que vemos hoy día es simplemente algo que es un contraataque contra el Mesías, ¿no? Entonces, verso 7, 26. Su hija estaba, decimos hoy día, endemoniada. Tenía un espíritu inmundo, tenía un shade en ella, estaba poseída y tenía este problema. Ahora, este problema, ¿cómo se origina? ¿De dónde viene? Interesante, ¿no? Porque en el Tanaj, siempre cuando vemos este tipo de casos, lo primero que hacemos, vamos a buscar un antecedente, ¿no? En el Tanaj, ¿dónde podemos encontrar algo parecido? ¿Se acuerdan qué pasaba con Saúl? Le atormentaba, ¿no? Sí. Le atormentaba un espíritu maligno. Qué interesante. Entonces ahí tenemos un antecedente, y obviamente por supuesto que estaba bajo el control del Eterno, porque dice que Él lo permitía. Y entonces que venía un espíritu maligno y lo atormentaba. Y él dice que se llenaba de incomodidad, de temor y de espanto. Y ahí es cuando llega David, ¿no? Y con el arpa y con los tehilim, entonces dice que el espíritu maligno se iba y él volvía otra vez a tener shalom. Entonces, sí hay un antecedente en el Tanaj de que existen estos seres. Por otro lado,
¿qué son estos seres? Siempre también la pregunta es, ¿qué son estos seres? ¿De dónde vienen? ¿Y qué es lo que están haciendo dentro del espacio del hombre? Porque entran en el espacio del ser humano y entran en personas. Dice por acá en Job, el acusador, dice Satanás, por ejemplo. Bueno, sí, de Satanás sí hay también más textos, ¿no? Job, ¿dónde más? Ezequiel, Isaías. Hay un poco más de textos, ¿no? Dice por acá, es diferente ángel caído que demonio, los caídos. Zacarías también dice por acá. Bueno, no hay otra explicación más que definitivamente los ángeles que cayeron, ¿no? Los ángeles que cayeron, y en la serie Ángeles Caídos hablamos también de la interacción con los humanos o con las mujeres, y que de pronto aparecen estos gigantes. Sí, son espirituales. Entonces poseyeron a las personas, a las mujeres, a los varones, engendraron también gente con problemas espirituales, y todo parece ser que han estado así entre el ser humano, pervirtiéndose y habitando entre ellos, y la escritura dice, y lo vamos a ver más adelante, dice por acá debieron ser muchos, eran bastantísimos, y lo único que hacían era, aparentemente, según lo que dice Yeshua también, era reposar cuando entran en un cuerpo, descansar, poder tener descanso. Ajá. Bueno, esta mujer, y no era porque era gentil, porque había muchos israelitas también que estaban endemoniados, Yeshua los liberó. Y quiero abrir rápidamente porque en la semana me llegaron a hacer esas dos preguntas sobre los demonios, si es mitológico o es una realidad. Ya vimos que hasta en el Tanaj aparecen. Y número 2, sobre la liberación, ¿verdad? Porque hay un tema en algunas congregaciones con la liberación, pero ya es una guerra de diario, de que objetos endemoniados, y ya como que traen los demonios ahí encima, así como las moscas, ¿verdad? Revoloteando. Que obviamente en esos movimientos carismáticos este tema pues ya se desbordó, ya se fue a algo demasiado, ¿no? Yeshua no todo el tiempo estaba viendo demonios, ni todo el tiempo estaba peleando. Es más, la gran mayoría de los acontecimientos o los debates o las expresiones que Yeshua menciona están vinculadas ¿con qué? La mayoría de las veces que él está hablando, ¿con qué está vinculado? ¿Con espíritus o con alma? No, con la doctrina. Con la doctrina. Con la doctrina, regularmente los fariseos o los saduceos, los escribas. Y ocasionalmente con los demonios. O sea, su ministerio no era todo el tiempo demonios en realidad, sino que era parte de eso, ¿no? Es decir, finalmente en la escritura vemos también que aunque esto es parte de la vida espiritual, de saberlo confrontar y saberlo distinguir, no quiere decir que todo el tiempo tenemos que estar ahí peleándonos con los demonios, estar ahí correteándolos, y guerra espiritual, y que hay que ir aquí, hay que ir allá, estar peleando. No, eso no es de la escritura. Yeshua no se dedicó todo el tiempo a eso. Bueno, el siguiente punto es, si ya vemos que existen, ya vemos que no es un invento mitológico del Nuevo Testamento, no vemos que Yeshua lo estableció como algo nuevo, y vemos que tienen su origen en la rebeldía y en la interacción de estos rebeldes con el ser humano. Lo siguiente es de que, porque más adelante voy a ir a un texto en donde Yeshua habla de por qué esos interactuaban con el hombre, y que vino a marcarles justamente un fin en la actividad de ellos junto con las personas, ¿no? Con el ser humano, de tal manera que, porque otra de las preguntas que me hacen o me hicieron es, ¿puede el creyente ser poseído? Esta pregunta es clave en el cristianismo. ¿El creyente es poseído o no es poseído? Ajá. ¿O es molestado por el demonio o no es molestado? Pues desde mi experiencia no es molestado. No debería de ser. No debería. El que verdaderamente es creyente y está en santidad, no se le acerca. Es como cuando nosotros, claro, es como cuando tenemos
Un vaso limpio, no se acerca aquí una mosca, pero un vaso sucio, ahí andan dando vueltas. Es lo mismo. Entonces, es otra de las cosas, ¿no? ¿Qué pasaba con toda esa gente que estaba así? Bueno, se había metido, como hasta el día de hoy sabemos, en asuntos de adivinación, de consultar a los muertos, de hechicería, de cosas oscuras, ¿no? Desobediencia también, perversiones, bueno, cualquier cantidad de transgresión, hablando de los israelitas, pero hablando de los gentiles que no tenían Torah, también igual, ¿no? Se iban a todos los asuntos de mística, ¿no? Ahora, la mujer sabía que Yeshua podía liberar a su hija. Vean lo que dice después. Dice en el 7:27. Pero en el 26 dice que era una mujer gentil. Así es lo que estábamos viendo. Okay. Mujer gentil o griega que había nacido en Fenicia, en Siria. Ajá, y ahí incluso, o sea, Marcos lo llama Sirofenicia y Mateo le llama Cananea. Mateo le llama Cananea. ¿Qué tal? Es decir, ya con eso también le está diciendo, es de la descendencia de Cam. Totalmente, Cam. Nació en Fenicia, gentil, totalmente cananeas. Fíjense nada más. Y aquí es donde vemos, por otro lado, más contundentemente, que Yeshua no solamente vino a Israel, porque hay una doctrina que dice que Yeshua solamente vino a la oveja perdida. Solamente a los israelitas perdidos y que los gentiles no tienen espacio sino hasta el milenio. Hay una doctrina así. Es como un efraimismo así radical. Ajá. Bueno, dice en el 27, y le decía, deja primero que, Yeshua le dice a la mujer, deja primero que los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros, o a los perrillos, según la versión. No está bien que lo coman los perrillos, porque los perritos, ya saben, andan por todos lados, hasta en las calles, buscando las migajas, ¿no? Todo lo que sobra. ¿Qué dice aquí además Yeshua de lo que ya vimos? Cuando dice deja primero que los hijos se sacien, quiere decir primero, otra vez, como ya lo vimos, ¿a quién vino él primero? Ahora sí que a las ovejas perdidas, ¿verdad? A su pueblo. A los israelitas, que aunque estaban en plena apostasía y bien distanciados, por supuesto que eran la prioridad, porque eran israelitas. Eran israelitas. A los suyos vino. A los suyos, así es. A ellos, eran los primeros. Básicamente Yeshua le está diciendo, como tú no eres israelita, tú no tienes prioridad. Ahora, pero por otro lado, tampoco Yeshua es elitista, sino que usa este momento y esta ocasión para probar también el corazón de ella, ¿no? Porque vamos a ver aquí enseguida que Yeshua no la deja sin respuesta, sino que atiende a su petición y ve la fe que tiene ella. Vamos a ver esta versión como dice. Dice que cuando le dijo eso, la mujer dice en el 28, ella le respondió y le dijo, sí es verdad, Señor, lo que dices. Pero también los perrillos que están debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos, comen de lo que se cae de los hijos. Es una mujer que entendía que el Mesías no era para ellos, entendía que por ser gentiles, y seguramente conocía la Torá, porque la Torá dice en Deuteronomio, le dice el Eterno a través de Moisés a Israel, que no consultaran a los astros. Dice, porque eso, dice, se lo he dado a las naciones. Hay un texto que así dice en Deuteronomio. Dice, porque eso se lo he concedido a las naciones. Dice, tú no vas a ir tras los astros. Entonces seguramente esa mujer sabía que por cuanto las naciones no quisieron buscar al Eterno, sino que se fueron tras los astros y la adivinación, el Eterno se desentendió de ellos y dijo, está bien, si quieren irse para allá, órale, vámonos. Y entonces ella entendió ahí eso. Dice, pero aún así, dice, aunque no somos de los hijos, dice, como los perros, dice, yo también me acerco aún de lo que cae, ¿no? De las sobras, de las migajas. Es decir, tenía entendimiento
de que también el Eterno es misericordioso y no es elitista, sino que Él prueba los corazones y no es como un hombre, ¿verdad?, que juzga injustamente, sino que juzga correctamente según la intención de su corazón. Y eso es justamente como dicen aquí, tenía certeza, fidelidad, tenía seguridad, que es fe, ¿no? Emuná. Entonces ahí es cuando Yeshua ya entiende lo que hay dentro de sí. Y le dice en el 29, y él le dijo, por esta respuesta, fíjense, esta versión simplemente dice esto. Él le dijo, por esta respuesta, verso 29, vete, el demonio ha salido de tu hija. Dice nada más. Ni siquiera tuvo que hacer una liberación. Vamos. Es decir, la liberación ahí tenía que ver con, primero, la confianza que ella tenía en el Mesías. Ya sabemos que nosotros, ahora, ese texto, un día una persona me dijo que su pastor le dijo que como son gentiles, pues son como los perros, ¿no? Y no solo que son como perros, en el sentido de que como gentiles y no pertenecemos a Israel, llegamos así, buscando el favor del Eterno extra para las naciones. El gran problema es de que, como si esta mujer hubiera pensado seguir viviendo una vida en ese estado, ¿no? Gentil, totalmente gentil, ¿no? ¿Qué creen ustedes que hizo esta mujer al poder presenciar este milagro? ¿O qué harían ustedes? Pues seguir al Mesías. De entrada, pues creyó en él. Ok, ya creía en él. Cuando viene la ocasión, ella sabe del estado de su hija y va a ver el Mesías, se esfuerza y el Mesías le dice, por lo que tú has confesado, tu hija ya es libre. ¿Qué habría pasado con ella? Si yo hablara por mí, yo hubiera llegado y decir, el Mesías te liberó, ¿verdad? Te sanó porque creímos y ahora somos de él. Y ahora vamos a seguirle a él. Y ahora vamos a testificar de él y ahora vamos a vivir ahora sí que la instrucción que él nos dio. Y básicamente eso es una conversión. Básicamente es una conversión. Acercarse al Creador, no solamente por querer un milagro, sino por creer quién es Él. Fíjense, esta mujer creía quién era Él. Cuando había gente, por así de fama dentro de hasta del Sanedrín, que despreciaban a Yeshua, ¿no? Que no lo podían ni siquiera ver. Entonces, bueno, aquí vemos por primera ocasión una mujer totalmente fuera de linaje, que alcanza misericordia y recibe un milagro. Ahora, Yeshua ya sabía que iba a llegar el momento para las naciones, pero aquí no puede detenerse y le concede lo que estaba en su corazón. Por otro lado, sería que ella llevara una vida de fe una vida de fe, una vida de oración, de ayuno. Posiblemente sí. Posiblemente sí, ¿no? Porque cuando escuchó de él, corrió. Claro. Se acercó. Seguramente sí, había lo que se conocía como los prosélitos, ¿no? O los de la puerta, ¿no? ¿Se acuerdan? Uh-huh. Que eran los que se acercaban a las sinagogas nada más a escuchar. Y seguramente esa gente, aunque era gentil, sabía y escuchaba la Torá y tenían fe y tenían necesidad de la palabra y a lo mejor hasta oraban ya, ¿verdad? A lo mejor hasta ayunaban ya, así como le hizo Abraham, ¿no? Abraham no era judío, como dicen por ahí, ¿verdad? No era israelita, era un paganote, pero tenía en su corazón el entendimiento de que había un creador y que lo quería seguir. Bueno, y ahí está entonces este primer momento en donde una mujer para nada de linaje recibe también del Mesías favor. Y dice, cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio, dice, había salido, fíjense nada más, había salido ya de la niña.
Bueno, ya regresó el audio. Dice, había salido. Dice en el verso 31. Ahora, él continúa. Él va hacia el norte, pasa por, primero dijimos que era Tiro. Salió, dice, volvió a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad. Y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Que pusiera la mano sobre él. De aquí es donde se toma también la imposición de manos, ¿no? Uh-huh. Que de pronto ahí se levantan personas que ya sienten que tienen poder en las manos y que andan imponiendo manos, ¿no? Y todas estas cosas. Bueno, ellos veían seguramente que Yeshua se acercaba y ponía las manos sobre las personas y oraba por ellas y los sanaba. Y es que en la fe hebrea eso se usaba cuando se oraba por... ¿Se acuerdan que Jacob lo dice, no? Si hay alguien enfermo, dice oren por él, poniendo manos y pongan aceite, ¿verdad? Y va a ser sanado. La oración del justo puede mucho, dice. Entonces era una práctica que hacían ellos, ¿no? Entonces ellos creían que al acercarse el Mesías y le tocara, pues lo iba a sanar. Pero sin embargo vean lo que pasa. Dice en 33, entonces Yeshua, tomándole aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y además, escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. ¿Qué les parece? Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente, dice esta versión, no sé cómo vienen las suyas. Levantó los ojos al cielo, miró Yeshua hacia arriba, y entonces suspiró profundamente. Dice por acá que en sus versiones dice que gimió. Gimió. Y le dijo, Efatá, que significa, ábrete. Y al instante, dice, se abrieron sus oídos. Y desapareció el impedimento de su lengua. Y hablaba con claridad. ¿Qué hizo aquí? Algo que solamente él sabe y pudo hacer, ¿verdad? Y el Padre le reveló a hacer. Hay cosas que suelen ser tan extrañas para nosotros y la pregunta es, ¿por qué hizo? Hay algunas interpretaciones idealistas que se les suele llamar, pero ¿por qué hizo eso? ¿Qué significa? ¿Lo podemos hacer? ¿O eso significa que podamos también idear cualquier... Ya saben los predicadores que hay, ¿verdad? Que la escoba santa y que no sé qué, y que ahí salió un predicador que se echaba agua en la boca y les hacía así a los... y ya estaban ungidos con el no sé qué santo. Esto se ha prestado para que haya ese tipo de predicadores que de pronto se inventen cada cosa rara y empiecen a como que hacer santo todas las formas de sanar a la gente o de hacer algo, ¿no? Dice aquí Miguel, como los pajaritos, no sé cuál es esa. Hay tantas cosas que de pronto aparecen que se convierte más bien ya en un desorden que realmente un método enseñado por el Mesías, ¿no? Para poder sanar a alguien. Porque digo, imagínense que estamos en su época y estamos viendo lo que está haciendo Yeshua, que lleva sus dedos y le pone en los oídos así. O sea, no le impone manos, sino pone sus dedos en sus oídos y luego escupe seguramente en su mano y se lo pone en su lengua. Digo, si nosotros fuéramos incrédulos, estando yo, ay, qué locura es esa, ¿no? Uh-huh. Digo, a lo mejor yo sí, ay, ¿qué es eso? Porque para mí sería algo muy raro. Ahora, en el Tanaj no hay cosas que sean, entre comillas, normales. ¿Se acuerdan un día que
a ver, ayúdenme si fue Elías o Eliseo, que creo que fue Eliseo, que unas personas estaban envenenando con una comida, y entonces él toma, Eliseo, ¿verdad? Harina, si no me recuerdo, harina, y le echa a la comida y ya, y se corta no sé qué era, la intoxicación esa, y pueden comer a gusto. Sí, así viene la escritura, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Yo me acuerdo siempre eso porque digo, esas cosas. Y después, por otro lado, los movimientos gnósticos empiezan con cosas alquimistas y que sabían alquimia y que no sé qué, y que eran masones, y ya saben, ¿no? Cosas todavía más raras, ¿no? Pero no también, Pablo, en una ocasión se le prende una serpiente y hace así. Bueno, por ejemplo, ¿no? Y También. creían que en cualquier momento le moría. Sí, moría. Y no le pasa nada, ¿no? Dicen por aquí también las aguas amargas de Mará, ¿se acuerdan de Mará también? Cuando sale el pueblo de Israel, de pronto llega a un lugar, hay aguas amargas. ¿Y qué le dice el Eterno? Córtate 2 troncos, si no mal lo recuerdo. Échalos al agua y se vuelve dulce el agua. ¿Qué es todo eso? ¿Qué significa todo eso? Bueno, ahí sí hablamos que hay un misterio, no hablamos de las aguas, había las palmeras, las 12, hay cosas así, el madero del Mesías, hay cosas ahí obviamente que sí, para nosotros ya tienen más lógica en las cosas que hacen, ¿no? Pero lo que hace aquí Yeshua así como que de pronto nos deja sorprendidos. Lo único que yo puedo decir es, bueno, Él es el Mesías. Y si Él vio esa forma de sanar a esa persona así, estamos en Marcos 7. Y Él lo hizo así, pues es que la forma que Él quería demostrarlo, ¿no? De sanar a una persona. Sí, no es, eso no significa nada para mí de yo decir, voy a hacer así, o sea, yo crearme un método, ¿no? Para hacer una sanidad, ¿no? Un milagro, ¿no? No sé, a lo mejor alguien puede decir las cosas estas que pasan en el internet, ¿no? Que el celular santo, no sé, como un pastor ahí estaba hablando y ya entonces ya santifican los celulares y hacen, porque ven ese tipo de cosas del Mesías y creen que ellos pueden innovar en hacer milagros así, ¿no? Entonces, de ahí en más, en toda la escritura, para poder hacer este tipo de intervenciones, no hay un método, simplemente dice orar con ayuno, interceder, punto. O sea, no hay otras instrucciones que nos lleven a inventar métodos o a hacer cosas que, aunque Yeshua las llegó a hacer, creamos que nosotros las podemos hacer, ¿no? O sea, básicamente es algo que Él lo hizo, Él es el Mesías y Él sabía por qué lo hacía en ese momento, ¿no? Dice por acá también, algunos toman el texto donde el Mesías dice que aún estas cosas más grandes las harán. Sí, cuando Yeshua dijo que sus discípulos harían cosas más grandes, sí. Porque ciertamente, por ejemplo, Pedro, ¿se acuerdan? Dice que hasta su sombra llegó a sanar a una persona, ¿no? Entonces algunos se creen muy listos y muy santos y creen que pueden hacer cosas así, que el pañuelo santo y cosas de esas. Un predicador hubo por ahí en internet, que el pañuelo con el que se sudaba, dice, es milagroso. Entonces empiezan a sacar todo eso, ¿no? Entonces no se trata de eso, no se trata de imaginar métodos, sino más bien poder entender lo que estaba pasando ahí con ese milagro, ¿no? Tapar los oídos. Pero el Mesías es autoridad de Él, de sanidad. Por lo demás, a nosotros nos corresponde más bien la oración, el ayuno, la intercesión, la petición, como la conocemos en la Escritura también. Bueno, dice que en el 34, ahora también aquí difieren las versiones, la mía dice que alzó los ojos al cielo y suspiró profundamente. En algunas versiones dice que gimió, ¿no? Como si hubiera lanzado un grito o algo así, ¿no? Como que hubiera hecho un gemido así, no sé, aquí dice que suspiró profundamente. Entonces gritó, Efatá, que es ábrete. Y entonces se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y además hablaba con claridad. Con claridad. Además dice, Yeshua le ordenó que a nadie le dijera
pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos proclamaban. Y se asombraron en gran manera, diciendo: todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hace hablar. Este hombre era sordo mudo, ahí dice, ¿dónde está? Parcialmente creo que era mudo, pero sí era sordo. Ahí viene, ¿no? Esta parte donde dice era sordo, 32. Era sordo y hablaba con dificultad. Okay. Era tartamudo, dice en la versión de Yerusha, no sé si sus versiones habla de tartamudo, seguramente. Hablaba con dificultad, es ser tartamudo. Entonces habló de forma clara, dice la escritura. Bueno, por supuesto que Yeshua había venido a eso. De hecho, más adelante, no sé si en esta parte, hay otra parte que vamos a ver más adelante, y ya lo estudiamos anteriormente, era de lo que, fíjense, era de lo que estaba profetizado al Mesías, ¿se acuerdan? ¿Qué dice en la profecía que iba a ser el Mesías? Los sordos oirán, la lengua de los mudos se desatará, los ciegos verán, los cojos brincarán. Todo eso era parte también, por otro lado, de las señales que él iba a demostrar para poder confirmar que era el Mesías. Además de eso, él no lo andaba publicando. De hecho, dice que él ordenaba no decirlo a nadie. Obviamente los que eran sanados pues no se detenían para decirlo. Pero el asunto aquí es de que, como también la tradición judía lo dice, la gente se iba a dar cuenta por sus frutos, por la profecía que cumplía, que por lo que él decía de sí mismo. Por eso Yeshua nunca dijo de sí mismo a la gente que él era el Mesías, ni tampoco exhibía los milagros así para que la gente los viera, sino más bien la gente misma se iba convenciendo de lo que era el Mesías, ¿no? Por todas estas señales. Y bueno, aquí vemos entonces a un sordo mudo, y vimos también ya a una mujer, a una niña que estaba endemoniada. Bueno, antes de Marcos 8, sobre toda esta multitud, quiero irme a otro texto que está en paralelo, en Lucas. Vamos a Lucas, capítulo 10, que también ya vimos esta parte en otro de los evangelios, que tiene que ver con los discípulos que él envió para ir a llevar el mensaje a las ciudades de Israel. Dice Lucas 1:10, dice: después de esto, 10:1, perdón, me equivoqué, 10:1. Bueno, para continuar con lo que vimos la semana pasada cuando vimos Lucas 9, hablamos del llamamiento, ¿no? Hablamos de estos 3 ejemplos de lo que es seguirle. ¿Se acuerdan? Bueno, los que estuvieron en la clase, vamos a continuar con lo que vimos la semana pasada en Lucas 10:1. Después de que alguno le quiso seguir, otro lo llamó y otro dijo: espérame, voy primero a que me despidan en mi casa. Les dio las instrucciones. Viene el capítulo 10 y dice: después de esto Yeshua escogió de entre sus discípulos a otros 70. Es decir, tenía los 12 y llama a 70 más. Y los mandó de 2 en 2 delante de él a cada lugar y ciudad donde él iría. Es decir, les dijo: adelántense. Y les dijo: la cosecha es mucha, pero los labradores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha o de la mies que mande labradores para su cosecha. Vayan, he aquí, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsas, ni alforjas, ni sandalias, ni saluden a nadie por el camino. A cualquier casa donde entren, digan primeramente: paz sea a esta casa.
Y si allí si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Pero si no, la paz regresará a ustedes. Permanezcan, pues, en esa casa, comiendo y bebiendo lo que ellos tengan, porque el obrero es digno de su salario. No anden de casa en casa. Bueno, primero vamos a este asunto, ¿verdad? Ya lo vimos anteriormente. ¿Qué es paz sea en esta casa? Ajá. Restauración, plenitud. ¿Qué más? Dice por acá plenitud. Bueno, los 70 simplemente se adelantaron y se fueron esparciendo por las ciudades de Israel, del norte de Galilea, por supuesto, eran israelitas, parte de Samaria y parte de Judea. Iban llevando el mensaje del reino de los cielos, ¿no? ¿Cuál era su mensaje? Dijimos. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, vuélvanse al eterno, que el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje, ¿verdad? El Mesías ya está aquí y prepárense, ¿no? Porque ya el tiempo llegó. Ellos llegaban y decían, Shalom Lachem, Shalom Lachem, paz a vosotros. Y entonces la contestación era igual, ¿verdad? Shalom Lachem, Brohim Habaim, bienvenidos. Entonces cuando hacían bienvenidos, y eso es muy interesante porque había discernimiento, ¿verdad? No nada más era pues fueron buena onda, y no, sino había discernimiento de que de veras iban a recibir el Shalom y de veras iban a recibir el mensaje del reino de los cielos. Porque no nada más era llegar y decir arrepiéntete porque el reino de los cielos ha llegado, sino más bien lo que hacían era retomar todo lo que tenía que ver con la profecía de que el Padre iba a ser benevolente una vez más, que iba a perdonar a Israel y que Israel quería que regresaran a él para que se pusieran a cuentas y entonces el Eterno se manifestara en ellos. Pero obviamente este mensaje pues no todos lo iban a recibir. Es decir, Shalom Lachem nada más no era, ay sí, paz y paz, ¿no? La Pax Romana, ¿no? Paz a vosotros, y ya no, sino más bien saber que la paz del Creador se estaba acercando. Entonces, por eso él dice, como dice en el verso 5, a cualquier casa donde estén, digan primeramente, paz sea esta casa. Y si hay ahí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él, pero si no, su paz regresará a ustedes. Así como que, ¿de qué está hablando, no? La palomita, ¿no? Ahora, pensemos en nuestro contexto. Como enviados del Mesías, como uno de entre los 70 o de entre los sin número de N número, a nosotros les diríamos igual a una persona paz, y si no la admite y no admite el mensaje del reino de los cielos, ¿cuál sería nuestra actitud? A ver. No, pues dame mi paz entonces. Si no la quieres, pues dame, me la llevo. ¿A poco nos ha tocado gente así? Ah, no, pues si no quieres, pues entonces, ¿sabes qué? ¿Verdad? Porque regularmente estamos acostumbrados a, no, bueno, pues así como que tú bendice a todos, ¿no? Tú dale la paz a todos, ¿no? Pero imagínense, bueno, al menos esto no sé cómo viene en sus Biblias, si viene así tal cual, explícito. Si hay alguien que no recibe la paz, entonces la paz se regresará a vosotros. ¿Quién sería alguien que no reciba la paz? ¿Cómo qué tipo de personas piensan que es? Por ejemplo. Bueno, nuestra época, en la época de ellos, en el primer siglo, rápidamente pensamos en quién. Un judaizante. Los fariseos, ¿sí? Básicamente.
Imagínense, entran a una casa de fariseos, así bien religiosos, ¿verdad? Así con sus tzitzit gigantes arrastrando, así como Yeshua los calificó, ¿eh? Los peyot así también, gigantes, una kippah así adornada de oro, los tefilín, ¿eh? Y entonces entran ellos, shalom lahem, digo, no sé, pero lo más seguro es de que ellos decían, el reino de los cielos se ha acercado, el Mesías está aquí, es Yeshua de Nazaret, nos ha enviado para que... Y entonces cuando ellos escuchaban eso, luego así va, sacan las uñas. No creemos en ese hombre, no creemos en ese Mesías. Y empezaban a decir, por decirlo, ¿no? No queremos escuchar nada de... ¿Qué hacían ellos entonces? Pues me retiro. Incluso en otro texto, no sé si en porque ya leímos otro, dice que se sacudían incluso sus pies, ¿no? ¿Verdad? Así como que en señal de que, ok, no quieres nada, hasta el polvo que se me pegó de tu casa, me lo quito, no me lo quiere llevar. Como en actitud dice ahí de testimonio, de que está bien, no es nada a fuerzas, fíjense nada más. No es algo que te voy a obligar. Bueno, entonces dice, si alguien no recibe esa paz, ahora sí, ya entendemos la paz que el Mesías da. No es como el hombre la da, sino como Él la da, como el Padre quiere. Si no es recibida, entonces uno simplemente se retira. Tan. Dice en el 7, en todo caso, dice, permanezcan, si son recibidos, permanezcan pues en esa casa y comiendo y bebiendo lo que ellos tengan, porque el obrero es digno de su salario, no anden de casa en casa. Dice, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan. Ahora, siempre un día en ese texto me escribieron. Ya saben, ¿verdad? ¿Qué harían ustedes? ¿Ustedes creen que Yeshua se estaba refiriendo a, bueno, si te sirven puerco, pues cómelo, ni modo? Fíjense, qué interesante, ¿no? ¿A qué se referirá Yeshua? Dicen por acá, típico para justificar el diezmo. Bueno, también hablábamos, el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Sí, también eso lo usan para los diezmos y todos esos asuntos, ¿no? Pero por otro lado, la comida. ¿Qué harían ustedes? Ahora, ahí estamos hablando en un contexto de ciudades israelitas. Pero por otro lado, en Gadara eran israelitas y tenían puercos. Entonces, aunque eran israelitas, no todos realmente guardaban. De hecho, a donde iban a llegar es porque no guardaban Torah. ¿Qué haríamos en un caso de eso? Dicen por acá, no recibirlo. Así de plano. Bueno, vamos a seguir leyendo, vean lo que dice más adelante para tratar de a ver si hay un indicio ahí. Dice, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que haya en ella y díganle, el reino de los cielos, el reino de Elohim se ha acercado a ustedes. Pero en cualquier ciudad donde entren y no lo reciban, salgan a la calle y digan, aún el polvo, aquí está, de su ciudad, que se pegó a nuestros pies, nos lo sacudimos contra ustedes. Pero sepan esto, el reino de Elohim se ha acercado a ustedes. Les digo que en aquel día se procederá con menor severidad contra Sodoma que contra esta ciudad. Y bueno, y ahí después vienen los famosos ayes. Hay de Ticorazín, de Betsaida, de Capernaum, lo que ya vimos antes. ¿Qué es lo que yo he concluido con esto? Porque a veces se me ha malinterpretado sobre lo que yo he mencionado en algunas clases de nuestra época, ¿no? Yo lo que veo ahí con ellos es de que piensen en las personas que recibieron a los discípulos de forma amable y de forma correcta. ¿Qué pensarían de aquellos que están entrando a sus casas? Son enviados del Mesías, o son enviados del Señor, son profetas. Al menos eran israelitas, aunque estuvieran así perdidos, en el sentido de que no son tan ignorantes, sino que sabían que había llegado el momento y sabían todo lo que estaba pasando en aquella época. Al menos en mi punto de vista muy personal, no creo que el Eterno los hubiera puesto en una dificultad tan grande como para decir, pues mira, nada más tengo este puerco, ¿verdad? Cómetelo. Es decir, esa actitud, ¿no?
sino que yo podría ver a las personas que le reciban, a esos hombres, a los discípulos, que los vieran como enviados del Eterno, ¿no? O profetas, ¿no? De tal manera que al entrar en ese ambiente y a entrar en ese momento, seguramente les iban a recibir conforme, obviamente, al mensaje que están recibiendo, ¿no? De otra manera, y se los digo porque yo me he dado cuenta, por ejemplo, en una ocasión supimos de unas personas que estaban comenzando en la fe y ya estaban diciéndole a sus conocidos que creían, que no creían, que comían, que no comían. Entonces estas personas los llegaron a invitar a sus hermanos y a propósito les prepararon algo que ya les habían dicho ellos que no comían. ¿Se dan cuenta de la actitud? Entonces aquí ya vemos que sí hay malicia, por supuesto. Y ya de antemano ya hay un plan en donde Yeshua ya les dijo, pero cuando haya personas que no reciban su paz, entonces ahí despídanse. Bueno, supongamos que ese es el caso. Supongamos que no es el caso. Que nosotros, que somos recibidos por personas que no conocen nada de Torah, pero quieren escuchar el mensaje y les ofrecen algo que ustedes dicen, híjole, eso no me lo puedo comer. ¿Qué harían? No me contestes, ustedes contesten al Eterno. ¿Ok? Porque va a haber situaciones así. A lo mejor no lo han vivido, ¿verdad? O a lo mejor sí, yo no sé. Pero no dice Pablo, me hago argentino, me hago gentil, al griego, me hago griego, con tal de ganarlos. Ajá, aquí dicen con diplomacia, dicen. Para el amor del Señor. Sí. O sea, él se adaptaba a todo lo que... Pero no se hacía transgresor, ¿no? Por supuesto, yo creo que siempre va a haber la circunstancia, la experiencia, siempre va a haber una primera vez. A lo mejor no va a ser siempre, pero en todas esas ocasiones va a haber. Dice por acá, dice, yo mejor le digo que estoy ayunando. Pues más fácil. Pues ya está mintiendo. Ya está mintiendo. Sí, pues ahí hace una mentira. ¿Qué les parece? Dice mejor diga, en este momento comienzo a ayunar. En este momento comienzo a ayunar, así ya no pecas de medio. Sí, pero también ahí ya es una readaptación. Dice por acá que estamos satisfechos. Bueno, yo sé que estos puntos sí son bien. Yo diría que me causa alergia. Y eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Bueno, hay unos que tienen un beneficio. Sí. Hay unos que tienen ¿cómo dicen en las empresas? No, cuando dicen es un mal innecesario, ¿no? Esas cosas de ese tipo de cosas, de comidas que dan alergia, ¿no? O que dañan, ¿no? Así, ay, por lo menos me hace daño. Yo puedo decir, no me hace daño, me intoxico, ¿no? Son cosas muy muy difíciles porque a veces decimos, bueno, estaban entre israelitas, pero bueno, eran israelitas que estaban en transgresión, o sea, no siempre iban a ofrecer lo mejor. En el mejor de los casos, pensando espiritualmente, yo creo que el Eterno iba a preparar las mejores condiciones para compartirle a alguien. Pero la cuestión es de qué tal si no. ¿Qué tal si no? Bueno, lo que tenemos que hacer en ese momento es el momento en que el Padre nos va a ver ahí y Él va a hacer lo que Él tenga que hacer con uno, ¿no? Porque a lo mejor ya nos preocupamos de más y a lo mejor nunca va a ocurrir la ocasión, ¿no? O si llega a ocurrir, solamente Él nos va a guiar y ver las cosas como son, ¿no? Yo regularmente, y no sé, a lo mejor algunos que me conocen, siempre que me ofrecen algo, aún entre creyentes siempre digo, no sé por qué, es como costumbre, no, gracias, y a veces es kasher y digo, no, gracias, así como que no tengo muchas, no soy muy así de recibir todo, ¿no? Pero no he estado en esas situaciones salvo una ocasión en la ciudad de Mérida, salvo una ocasión, que en alguna clase se quedó grabado y por cierto en alguna ocasión ahí hubo una controversia con algunos hermanos que decían, a ver, ¿qué pasó ahí, verdad? ¿Caíste o no caíste? ¿Hiciste o no hiciste? A ver, ¿podemos o no podemos?
Pero yo ahí en esa clase dije, así como que fue el momento, ¿cómo se puede decir? Más, tirante, más, sí, complicado de todos los años que yo he compartido en donde me vi en esa situación. Ajá. Y eran otros hermanos que iban, bueno, yo iba con ellos porque ellos querían que le compartiéramos a una familia de muchos años y todo, es más comprometido, dice acá, sí. Y y fue muy complicado. Quien quiera saber qué pasó, escuchen el audio porque no les quiero hacer. Entonces, pero déjenme decirles que pues fue algo que no había pasado y llega el momento y uno qué hace, ¿no? Es difícil. Pero bueno, esperemos que cuando el Eterno nos envíe a un lugar no nos ponga una prueba tan difícil. Si es que ya hemos consagrado pues nuestro sí, ¿verdad? Que nos ponga situaciones. Si ya hemos consagrado pues nuestro vientre, nuestra boca y creemos que estamos consagrándonos, ¿no? Porque a veces aunque quisiéramos, ¿verdad? Las cosas de pronto ahí ya se dieron y ya está la arrepentida ahí Rosy, ¿verdad? A veces aunque quisiéramos hay cosas que de pronto. Ahora, como hemos hablado en otras ocasiones, de verdad de que por eso el judío ceremonialmente hablando es muy estricto. O sea, él si no lo hace en su casa, digo, el judío observante, ¿no? No todos los judíos laicos pues comen lo que sea, hasta mariscos. Pero los observantes son muy estrictos, hasta tienen 2 cocinas según su tradición, 2 utensilios para cada cosa. Pero la verdad de las cosas es de que si nosotros fuéramos, fíjense nada más, si nosotros fuéramos muy estrictos, no seríamos tan ligeros en lo que comemos afuera o en lo que tenemos en nuestras alacenas. ¿Sí sabían eso, no? Porque hay productos que ustedes ni se imaginan que tienen en sus casas y que tienen cerdo. Nomás porque no han sido meticulosos, tal vez. Nomás porque no han sido meticulosos. Pero nosotros, por ejemplo, que hemos sido meticulosos, y déjenme decirles algo. A veces estamos en casas de hermanos o hermanas, en diferentes lugares, cualquier lugar podría ser. Y no les negamos algo que ya sabemos también que no debería de comerse. Fíjense nada más. Pero a veces, por la falta de conocimiento amplio sobre algunos productos, sobre todo los que son industrializados, y que no son e incluso que algunas etiquetas no muestran el contenido prohibido, porque ellos mismos tienen sus derechos de no publicar ciertos ingredientes, y uno no se da cuenta, los consume. Y ahí, entre comillas, caeríamos en una transgresión, ¿no? Entonces, realmente el asunto aquí es de que a veces somos demasiado complicados con algún caso como pero a veces no nos damos cuenta de muchos detalles que se nos pueden pasar cada día, ¿verdad? Hoy día más con tantos productos, ¿no? De origen transgénico y todo tipo de químicos y cosas que son más dañinas que algo que a lo mejor podríamos decir es impuro, ¿no? Pero bueno, finalmente, así es como dice Ivo Dalsin, cada quien puede tener cuidado, finalmente lo que lleva a su mesa, hablando de los que cuidamos la comida kasher, y por otro lado, que el Eterno nos libre de situaciones comprometedoras, también para no ser piedra de tropiezo, porque es otro punto importante, ¿verdad? No llegar a ser piedra de tropiezo, porque obviamente cuando ocurre una situación como esa, siempre la gente está, ay, ¿por qué aquel día comiste? Y luego, ¿verdad? La ocasión para sacar partido, ¿no? Entonces, que no sea algo tan comprometedor y que podamos compartir sin tener que llegar al horario de la comida, ¿va? Sin tener que llegar al horario de la comida. Mejor invitar a tomar un café o té. Pues sí, ¿no? O llevar mi lunch, ¿no? No, mira, yo traje mi comida, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que a veces sí se suelen poner complicadas, ¿no? En el caso de ellos, pues ellos iban y tuvieron que compartir, no sabemos finalmente cuál era su forma de conducirse, yo creo que lo hacían con santidad, pero a lo mejor los estamos poniendo en una situación tan difícil que a lo mejor ni existió,
pero son como que puntos para meditarlos, ¿no? Finalmente ellos iban a llevar el mensaje, el reino se les ha acercado. Ahora dicen ahí, llegaban a una ciudad y se estaban en una sola casa. Dicen, no anden de casa en casa, lleguen a una ciudad y ahí quédense, y ahí ellos hacían su labor en toda la ciudad a partir de una sola casa. Después dice, bueno, si el mensaje no es recibido, ahí ya no habla de la casa donde se hospedan, dice, son los que los reciben el shalom y escuchan el mensaje, y a partir de ahí se van a la ciudad. Pero al final dice, si la ciudad no escucha, entonces ellos se sacuden los pies, hablando de toda la ciudad, ¿verdad? Pero aún así dice, aún el polvo de su ciudad que se pegó a nuestros pies, lo sacudimos de ustedes. Dice en el verso 11, en esta versión dice, pero sepan esto, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, ya les trajimos el mensaje, no escucharon, pero de todos modos, el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Aunque no quieran escuchar, ahí está. Pero eso ya les sirve de advertencia. ¿Por qué? Porque lo que sigue Yeshua a decir es esto. Verso 12. Les digo que en aquel día se procederá con menor severidad contra Sodoma que contra esta ciudad. Y ahí empiezan los ayes. Ay de ti, Corazín. Empieza a hablar de ciudades, por supuesto, ciudades israelitas y sus alrededores que no escucharon el mensaje, y viene la sentencia. Ay de ti, Betsaida, porque si se hubieran realizado en Tiro o en Sidón los milagros que se realizaron en ustedes, seguramente se hubieran arrepentido en silicio y ceniza, en ayuno. Por tanto, se procederá con menor severidad contra Tiro y contra Sidón que contra ustedes en el día del juicio. Y es la misma comparación de la mujer sirofenicia que un fariseo, ¿no?, que presumía ser de linaje israelita, ¿no? Con más severidad al israelita que al extranjero. Y después viene en el 15, y tú, Capernaum, de lo cual también ya hablamos antes, que fuiste exaltada hasta el cielo, hasta el lugar de los muertos vas a ser derribada. 16, el que escucha a ustedes, vean, a mí me escucha. Y el que rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza, finalmente, ¿a quién rechaza? Pues al Padre, que envió al Mesías, ¿no? Ahora, ellos ya fueron, y dice en el 17, regresaron. Cuando regresan, vienen gozosos, todos los 70 que habían sido enviados, y dijeron, Adoní, Señor nuestro, aún los espíritus malignos se someten a nosotros en tu nombre. Así bien presumidos, así como que, ya somos los liberadores, ¿no? ¿Ah? Bien presumidos, hasta los demonios se nos sujetan. 18, y él les dijo, yo veía a Satanás que caía desde el cielo como un rayo. Fíjense nada más. Es muy interesante, quiero agregar esto porque lo otro ya lo hemos estado analizando, que el tiempo de Satanás, según también lo que dicen los antiguos, es de que mientras Satanás podía estar en los cielos, incluso acercarse a la presencia divina, como dice el libro de Job, tenía permisos superiores para poder operar en la tierra y con los humanos y estarles engañando a raíz de las religiones, de las doctrinas, de la brujería y todo eso. Que eso sigue hasta el día de hoy, sí sigue, por supuesto, pero eso era tan fuerte que engañaba a Israel, que lo mantenía a Israel siempre comprometido, ¿verdad?, delante del Eterno. Pero cuando Yeshua arriba a esta tierra y empieza a liberar a los israelitas y empieza a ungir a sus emisarios y empiezan a hacer lo mismo, ¿qué es lo que estaba pasando? Que había llegado el momento en que Satanás iba a perder esa autoridad y ese poder que tenía absoluto sobre la tierra, y al momento de ser lanzado de los lugares celestiales ya no iba más a entrar
a la presencia divina, porque Job dice que llegaba junto con los demás querubín. Y entonces cuando es lanzado a la tierra quiere decir pierde esa autoridad que tenía superior en la tierra, ¿no? De tal manera que cuando es lanzado, y también dice Apocalipsis, que ya no va sobre los creyentes con engaño, sino a perseguirlos. A las naciones las sigue teniendo en engaño, pero aquí el punto, y por eso en Apocalipsis y todo lo que hemos compartido, al menos un servidor en las clases, es esta gran diferencia, ¿no? Cuando Yeshua dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, dice en el verso 18, fíjense que, es decir, la respuesta aquí tiene varios sentidos, pero el sentido que yo le quiero ver es, ellos llegan bien felices echando fuera demonios. ¿Ok? Es lo primero. Llegan los 70. Pero antes de que Yeshua les responda de que no se gloríen de eso, sino que su nombre está escrito en el libro de la vida, primero les dice, yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significará esto? ¿Ok? Así es. Como dice Rosy, no eran ellos necesariamente ungidos los que estaban haciendo que fueran liberados y que los demonios se sujetaran, sino que era una combinación entre el tiempo de Satanás que había concluido y que estaba siendo lanzado perdiendo autoridad, con la orden y la autoridad que Yeshua les dio a ellos para poder realizar aquello que no se podía hacer antes. Porque antes los israelitas eran atormentados, eran engañados, eran perseguidos, ya saben cómo estuvo Israel, con altibajos, primero bien, luego mal y así, y no salían de ese círculo vicioso. Pero cuando viene Yeshua y empieza a limpiar, y envía a ellos, los envía sabiendo que Satanás ya está perdiendo ese poder. Y estaba en el proceso de caer y ser atado. ¿Atado para qué? Para que la descendencia de Abraham, que iba a creer, saliera de esos engaños. Y entonces podrían vivir la fe libremente. Libremente, sin opresión, sin engaño, de tal forma como lo tuvo Israel. Y lo único que lo quedó a Satanás es perseguirlos. Por eso Yeshua dijo, no teman al que mata el cuerpo, ¿verdad? Ustedes van a ser perseguidos, pero ya el engaño ya no iba a aplicar igual. Por eso hoy día, y yo siempre he dicho esto, es un gran milagro del Eterno, a través de Yeshua, cuando hace este proceso con Satanás, que nosotros de origen gentil, habiendo crecido arrodillados a la Virgen de Guadalupe, ya nos hayamos deshecho de imágenes, ¿no? O sea, así como que dejar la idolatría. Piensen en nuestros familiares que tenemos cerca, que todavía están entregados a las imágenes. Y vean la comparación, o sea, cómo nosotros podríamos volver a inclinarnos a una imagen, ¿no? Así que por supuesto que no, es inconcebible, ¿no? Bueno, ese es el gran milagro que ha hecho el Eterno a través de Yeshua, cuando le quita esa autoridad al Satanás, y que no solamente la descendencia de Abraham ya no es sometida a ese engaño, sino que hasta nosotros mismos podemos abrir los ojos y decir, ¿cómo voy a inclinarme a una imagen? ¿Cómo voy a servir a dioses falsos? ¿Cómo voy a ser idólatra si el Creador es uno y único? Y yo le debo mi vida a Él, ¿no? Ese es el milagro, ¿no? Ajá. Sí es un milagro porque no es una cuestión no es una cuestión del raciocinio, sino es algo que brota dentro de uno. Porque, por ejemplo, yo era muy devota, hasta tenía en mi refrigerador una virgencita que lloraba. ¿Ah, sí? Sí, y yo veía que lloraba. Que lloraba y lloraba. Pero la persona que iba a la casa a hablarme de la palabra, nunca me dijo, oye, quita eso porque eso es idolatría. Jamás. Vino por revelación. Llevó y me regaló una Biblia católica, ni siquiera cristiana, católica. Uh-huh. Y me dijo, mira, aquí en Éxodo, aquí están los mandamientos, ¿qué te parece si lo leemos? Y ya yo me puse a leerlo. Sinceramente no entendí gran cosa. Ella cerró la Biblia y me dijo, yo me tengo que ir.
tenemos que dejarte la Biblia, que Dios te bendiga, la acompañé a la salida. Ajá. Y cuando regresé, llegué directo al refrigerador. Y ahí está la imagen, ¿y qué dijo? Agarré la imagen, la rompí, la tiré y tiré todas las cosas que tenía de imagen. Pero no fue algo que yo haya dicho, ¡ay! Me quiso insinuar. Sí, no. Porque ella no dijo nada. Nada. Sino fue algo que dentro de mí me empujó a hacer eso. Ahí está, sí. Y Ahí sí, está. es un milagro. Exactamente, ¿no? Ahí está un vivo ejemplo aquí de Rosy. Yo creo que la escucharon aquí todos. Tenía ahí su virgencita en el refrigerador y no tuvieron ni conciencia, ni con acertijos, ni con nada. Simplemente, mira, aquí está la Biblia, aquí la leemos. Se despidió esta persona y cuando regresó al refrigerador rompió todo lo que tenía de ídolo. Así de sencillo. Y es justamente ese es el milagro, ¿no? Porque nadie puede llegar, y menos alguien enojado decir, quita eso, porque, no, al contrario, la gente se enoja y no, pues es mi virgencita y no, ¿por qué la voy a quitar? ¿verdad? Pero ahí radica justamente cuando el Satán ha perdido esa autoridad de seguir engañando a las naciones, fíjense, de seguir. En los últimos años hemos hablado de que ha vuelto a retomar el engaño y por eso muchos creyentes han sido arrastrados a muchos engaños, ya a lo mejor no de imágenes, pero más sutilmente entre religiones, denominaciones, creencias de la nueva era, de la prosperidad, de todas esas cosas, ya está el engaño más fuerte. Ya hemos hablado de eso en Apocalipsis, ¿no? Pero aún así es porque el tiempo lo amerita, proféticamente hablando, porque Yeshua dijo que iban a venir milagros tan fuertes que engañarían incluso a los escogidos. Y es el tiempo que está pasando ahora. Ajá. Por eso más nos vale permanecer en el Mesías, en las palabras de Él, en la instrucción del Eterno, su Torah, para no ser engañados. ¿verdad? Bueno, entonces esta parte tiene que ver con esa autoridad que Satán pierde. Ahora, Satanás es lanzado. Acá realmente lo que dice la Escritura es de que deja los lugares celestiales, ya no puede acceder allá, ya no puede acusarnos, también dice la Escritura. El acusador fue lanzado fuera. Y lo único que hace es quedarse aquí y esperar este tiempo que es vuelto a desatar otra vez, a ser desatado otra vez, y ya nada más trabajar en este tiempo que le queda, porque ya regresando al Mesías, se le acabó ya ahora sí todo su tiempo, sí. Es cuando va a ser destruido. Y bueno, aquí después Yeshua, por supuesto, le dice en el 19, aquí les doy autoridad para que pisen o aplasten, dice esta versión, serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada los va a dañar. Obviamente Yeshua está hablando en palabras metafóricas o alegóricas, ¿no? Porque ya saben que hace tiempo salió un predicador que se ponía ahí con las serpientes a agarrarlas y que no le hacía nada, que porque dice la Biblia que tenía poder sobre las serpientes, ¿no? Y resulta que un día le mordió una, se fue al hospital, sí, pasó a las noticias. Pero no se trata de esto. ¿A qué se refería Yeshua? Aunque también él puede librar de los peligros, por supuesto. A Pablo mismo lo libró, como lo vimos hace rato. Pero no quiere decir que me voy a meter ahí entre las serpientes a tentar, ¿verdad? Nada que ver. O sea, tiene que ver con librarnos de peligros. Pero obviamente cuando está hablando de Satanás como un rayo, ya pone ahí una figura de rayo que representa al Satán, y habla de serpientes y escorpiones. Bueno, obviamente está hablando de demonios, ¿no? Está hablando de espíritus malignos, así los representa, por el cual el creyente, fíjense, tiene autoridad sobre ellos. Y cuando hemos hablado de eso también hemos hablado de que el Mesías, Yeshua, realmente nos ha dado la autoridad a todos tenemos la autoridad de él. Ciertamente hay quienes han hecho esto de liberación, obviamente dentro de los términos bíblicos, porque hay cada charlatanería y cosas que no nada que ver, pero en general tenemos estamos más bien tenemos que estar entendidos de que estamos respaldados por la autoridad de Yeshua para poder someter cualquier demonio, ¿no? Cualquier
chamuco, ¿no? Espíritu, lo que sea, porque nada puede a nosotros cambiarnos nuestra tranquilidad, ¿no? Y entonces dice, nada les va a dañar, verso 20, no obstante, también dice, no obstante, ¿verdad? No se regocijen en esto, realmente eso no es lo más grande, fíjense, no es lo más grande, ¿verdad? En que los espíritus malignos se sometan a ustedes, dice en el 20, sino regocíjense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida o en el cielo. Aquí dice en esta versión, en el cielo. Cosa que cada año nosotros al menos recalcamos, especialmente cuando llega Yom Kippur. Porque la tradición judía dice que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. ¿Ah? Es un buen deseo de la tradición judía de los judíos porque así lo manejan. Nosotros, nuestro nombre ya está. Yo he aconsejado que más bien digamos que nuestro nombre no sea borrado, porque ya está ahí escrito, ¿no? Sino que permanezcamos confiados en Mashiach, Yeshua, para que nuestro nombre esté ahí escrito en el libro de la vida. ¿Ah? San Moisés no dijo, quiero que mi nombre esté inscrito en tu libro. Ajá, Dijo, bórrame de tu libro. Ahí ya daba por hecho, ¿verdad? Al ser de él, Moisés daba por hecho que estaba su nombre ahí inscrito. Aunque él un día prefirió no estar para que se salvara todo Israel, una sombra del Mesías, daba por hecho que su nombre estaba escrito. De esta manera, si nosotros estamos en Yeshua, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. No tenemos por qué estarnos deseando de que tu nombre sea inscrito. Nuestro nombre está ahí. Así es, y tenemos que tener esa confianza y seguridad de decir, si estamos en Yeshua, nuestro nombre está ahí. Así que permanezcamos para que esté escrito. Ahora, Yeshua aquí dice, eso es lo más grande. ¿Por qué dice que esto es lo más grande? Porque Yeshua sabía que iba a llegar el momento en donde entre creyentes algunos se iban a levantar así como que diciendo, yo tengo el don el poder de echar fuera demonios. He conocido gente que así es muy altanera, ¿no? Que se sienten muy ungidos. Siempre comento la experiencia de mi esposa, que en la iglesia donde estaba ella, a las recientes o aunque no estuvieran recientemente llegadas, pero que según ellos no tenían el don de lenguas, pues no estaban ungidos. Y las que hablaban lenguas, aunque no eran lenguas, era pura, ya saben, Rambo saca la bazuca. Dicen por ahí alguien, Rambo saca la bazuca, así. Esas ya estaban bien ungidas. Esas eran las así súper ungidas, las elegidas casi. Entonces, a lo que voy pues es de que yo creo que Yeshua hasta hoy día se escucha, ¿no? Eso no quiere decir nada. Peor, cuando Yeshua todavía llega a decir que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hablé lenguas, hice milagros, resucité muertos, hice esto, fui a África, fui a lo que sea, fui a la luna de regreso y también. Él va a llegar a decir, no te conozco. Es decir, por otro lado, tampoco es garantía de que alguien diga, tengo un don, porque Yeshua dice que no es garantía. ¿Qué es lo que sí es garantía? Que si permanecemos en Él, entonces nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Lo demás, ¿qué es? Bueno, accesorios. Por un lado, si somos del Padre a través de Yeshua, cuando lo importante es estar en su libro, lo otro son dones que Él nos da, pero no para jactarnos, sino para el cuerpo del Mesías y edificarnos unos a otros. Que por otro lado, no todos podemos ser mano, como dice, o lengua, ¿verdad? Y todos hablar lenguas, sino que cada uno tiene su don para todos edificarnos, ¿no? Y construir y seguir edificando, ¿no? Es decir, lo demás dentro de los creyentes es para edificación. Si hay algo de más, entonces sí ya entra en vanidad, ya entraría más bien en cosas que el hombre ha creado solo, ¿no? Que ha inventado y que cree que son
son jerárquicas, porque en muchos movimientos es jerarquía. El apóstol, pues es el apóstol, y habla lenguas, y saca demonios, y unge, y hace muchas cosas, ¿no? Trae portafolio para guardar los billetes, ¿sí? Trae portafolio y zapatos de charol, llega en jet privado, de esas cosas, ¿no? Bueno, dicen ellos, dice aquí, traje de marca, $5,000, dice Benny Hinn. Todavía está presume, ¿no? Entonces eso ya de plano ya es religión, vanidad, eso ya está fuera de la escritura. Bueno, sigue diciendo Yeshua, dice Yeshua, después de eso, en el 21, Yeshua se regocijó en gran manera, dice, en el Ruach HaKodesh, en ese mismo momento. Fíjense nada más, el regocijo de el Ruach HaKodesh en un creyente tiene que ser igual que el Mesías. Y aquí no dice que se cayó al suelo y empezó a dar maromas, ni nada de esas cosas. ¿Qué dice aquí? Cuando se regocija alguien grandemente en el Ruach HaKodesh, aquí lo hizo Yeshua, ¿qué hizo o qué dijo? Exaltó al Padre. Te exalto, Padre mío, amo de los cielos y amo de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y a los inteligentes y las revelaste a los niños, es decir, a los humildes, a sus discípulos, a los sinceros y sencillos, ¿no? Ya hablamos de esto en las famosas bienaventuranzas. Sí, Padre mío, dice, porque así fue tu voluntad. Si alguien cree que tiene demasiado unción, lo que vemos aquí, Yeshua, cuando se regocija en el Ruach HaKodesh, es una alegría que sale de adentro simplemente para exaltar al Padre. Así de sencillo. Te exalto, te alabo, Padre, eres dueño y amo de los cielos y de la tierra. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres único, yo te exalto, yo te reconozco. Aquí obviamente el motivo era que todo ese misterio tan grande que se estaba revelando, pues se lo había dado Él a los sencillos, ¿no? A los humildes. Y que estaba escondido de los sabios. Aquí en esta versión dice de los inteligentes, no sé cómo dicen sus versiones. Pero bueno, estaba hablando de aquellos líderes que presumían tener mucha sabiduría y tener pues mucho conocimiento, ¿no? Aparentemente de las cosas. ¿Cómo dicen esa versión? En el dice, 21. Los sabios e inteligentes. Sabios, aquí era la versión de Yerusha, dice sabios y entendidos. Fíjense, sabios y entendidos. Esa es la peshita. En la de Sonia dice de ciencia, de conocimiento. Fíjense, conocimiento, ciencia. ¿Qué más? Sabios y prudentes. Es decir, la sabiduría finalmente humana, el conocimiento, la ciencia humana, el entendimiento humano, no es lo que, o no es igual a discernimiento, ¿verdad? No es lo mismo. Y el discernimiento que viene del Padre, cuando Él ve un corazón humillado, ve un corazón, ahora sí como es el Salmo, contrito y humillado, humilde, buscando al Creador, es cuando se manifiesta, ¿no? Y eso es lo que reconoce aquí en este caso Yeshua, ¿no? Que el Padre ha sido favorable a aquellos que realmente se lo merecen. Y qué dicha de ser partícipe de ellos. Digo, a veces pensamos y queremos compararnos con los discípulos del primer siglo y obviamente no les llegamos ni a los talones, ¿verdad? Pero que el Eterno nos siga dando de su favor para que nos tenga paciencia, que nos tenga más amor, y porque no podemos presumir de que somos algo si nos comparamos con otros creyentes que nuestros respetos, ¿no? O sea, han sido y lástima de gente hoy día que pues presume muchas cosas, pero la verdad es de que muy distantes de lo que eran los discípulos en el primer siglo, ¿no? Cuando salieron, por ejemplo, a las ciudades que fueron enviados y eran consolados, por ejemplo, lo que dijo Yeshua, hace rato mencionaban de los diezmos, pero eran consolados ellos simplemente con tener su alimento necesario de cada día, ¿verdad? De cada día.
sin tener que decir, ay, ¿cuál va a ser mi sueldo, verdad? ¿En qué voy a ir? ¿Me vas a dar un camello o qué? O sea, no pensaban en eso, no ponen esos requisitos. Pero hoy día sí, hoy día esos predicadores ya ponen requisitos y piden quién sabe cuántas cosas, ¿no? Ya son juzgados. Mucha gente hoy día por eso, ¿mande? Por anticipar. Sí. Entonces, no, aquí ellos simplemente obedecieron, fueron, y cuando les dice coman lo que les sirvan, también, eso se me olvidó decirles, ellos no esperaban grandes banquetes tampoco, sino que ellos esperaban simplemente que el Padre sustentara sus vientres, sin que ellos pensaran, ay, ¿dónde está mi banquetote? ¿No? ¿Dónde está aquí? Yo soy un rey, yo soy un profeta o algo, no. Si les daban un pan y un poco de mantequilla, con eso era gracias eterno porque hoy comí algo, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver que coman lo que les den, que estén agradecidos, sea poco, o sea casi nada, o sea mucho. Eso es, coman lo que les den. Eso es que puedan estar agradecidos incluso con eso, porque finalmente, y como nosotros hemos de experimentar, lo que recibimos lo recibimos por Él, ¿verdad? Y aunque a veces es poco, yo creo que es mucho para nosotros cuando pensamos que si por nuestras fuerzas fuera, pues no podríamos tener eso todo el tiempo, sino que el Padre es el que lo hace posible, ¿no? Entonces, esos hombres, pues bueno, tenían esta dicha también de tener el Mesías ahí enfrente, ¿no? Y bueno, al final dice en el 23, y volviéndose en privado a sus talmidim, a sus alumnos, dijo, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y escuchar lo que ustedes escuchan, pero no lo escucharon. Fíjense nada más. Aparte de eso, ellos gozaron de esa dicha, de ese privilegio, de estar nada más y nada menos que enviados, ministrados, dirigidos, ungidos por el Mesías. 70. ¿A dónde ven a un líder ungiendo a 70? Rápidamente, a ver quién fue el primero. ¿No se acuerdan? Moisés, muy bien, Ivo Dalsin. ¿Se acuerdan? Cuando dijo, ya no puedo más, Señor. Ok, agárrate 70 y dales de tu ruaj. Y ahí están. Básicamente está diciendo Yeshua, ni siquiera aquellos 70 pueden estar tan privilegiados, aunque en su época decían, pues Moisés nos hace parte de su equipo, vamos a echarle ganas. Esos 70 eran más dichosos, porque el Mesías es el que nos está llamando, el que nos está ungiendo, imagínense nada más. Entonces por eso dice aquí dichosos ustedes, porque ven, oyen, saben, se dan cuenta, este momento es el momento clave, o sea, para ellos era la alegría. Y yo creo que así como ellos a lo mejor lo gozaban, y en el futuro podían decir, yo estuve con el Mesías, yo lo escuché, yo lo vi, ¿verdad? Imagínense que ellos podían decir, yo lo vi gozarse, y que danzaba y exaltaba al Padre. Qué grandioso, ¿no? Entonces, crean que para nosotros, podríamos decir nosotros, pues qué bueno ha sido el Padre con nosotros, que nos tiene hasta ahora así, ¿no? Que nos ha dado la dicha de conocerle, de conocer su palabra, el Mesías, de estar en Shabbat. Pero yo creo que estamos más asombrados cuando vemos el número de personas allá afuera que no están en la posición de nosotros, ¿cierto? Porque son miles de millones, ¿no? Si dicen que hay más de 7,000 millones de personas, y ya nada más calculan ahí entre las religiones, y sabemos, por ejemplo, que una de las más grandes religiones es el catolicismo, que la gran mayoría, al menos en Occidente, ¿qué hace toda esa gente ahorita? Están en la fiesta, ¿no? Están allá en el mundo. O sea, en vez de sentir la dicha de ser del Mashiach, se pierden de toda esta bendición. Y dichosos ellos, pero dichosos también nosotros de este momento, ¿verdad? Tan grato para nosotros. Esa es la verdad. O sea, si no podemos entender que somos tan dichosos, entonces no estamos
gozando y celebrando la fe. Pero cuando decimos qué dicha de veras de estar en este momento, este día, y con esta hermandad aquí, me hace feliz. Porque hay gente allá afuera que, aunque tenga familia, parece que no tiene. Así que somos parte también de esa felicidad, ¿no? Ese cobijo que también que el Mashiach nos regala, nos da, y ese llamado también que Él nos hace, y esa encomienda que hasta el día de hoy todavía somos encomendados a ser testigos de Él, a ser enviados de Él, a seguir anunciando, como también dice Shaul, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Lo que va a decir también, nos va a compartir mañana David, ¿verdad? Que el mundo a partir de mañana se va a meter en el culto a la muerte, ¿verdad? Pero ¿por qué? Si estamos en la vida, ¿no? Si somos del que tiene la vida, ¿no? Así que, pues bueno, ahí está un plus, es decir, una forma más para agradecer al Eterno, que no estamos en las tinieblas adorando a la muerte, sino que más bien reconociendo al dador de la vida. Así es.